Imaginen un mundo sin internet, sin libros impresos y sin periódicos. Y sin embargo, las ideas se propagaban, las modas circulaban, y hasta los escándalos políticos llegaban a oídos de miles de personas. ¿Cómo era esto posible? Bienvenidos a la fascinante historia de los primeros influencers de la humanidad, los trovadores de la Edad Media. En este episodio, nos sumergimos lentamente en la vida de estos artistas errantes, hombres y mujeres que cargaban en sus espaldas no solo sus instrumentos, sino también cientos de historias, canciones y leyendas. Eran las redes sociales medievales, difundiendo melodías que se convertían en memes de aldea en aldea, mucho antes de que alguien inventara un like o un retweet. Prepárense para descubrir la vida ardua y peligrosa de un trovador viajero. El poder increíble de la memoria en una época sin Google, libros o grabaciones. Las historias y canciones que cruzaron fronteras y moldearon toda una cultura. El lado político, y a menudo arriesgado, de quienes se atrevieron a cantar contra reyes y nobles. Si disfrutan de la historia contada a ritmo pausado, llena de detalles, comparaciones curiosas y momentos inmersivos, este vídeo es para ustedes. Inmersión tranquila para relajarse, aprender y quizás incluso quedarse dormidos con historias del pasado. No olviden suscribirse, dejar un like y compartir en los comentarios desde donde nos escuchan. Me encanta saber dónde están sintonizando nuestros oyentes nocturnos alrededor del mundo. Buenas noches, queridos oyentes. Bienvenidos a otro viaje por el pasado aquí en Historia Aburrida para Dormir. Acomódense cómodamente, ajusten sus almohadas y prepárense para un viaje que durará aproximadamente 2 horas. Un viaje que, irónicamente, nos llevará a una época cuando viajar durante 2 horas significaba cubrir quizás solo 10 millas a pie por caminos embarrados. Antes de comenzar nuestro recorrido medieval, me gustaría pedir un pequeño favor. Si son nuevos aquí, por favor consideren suscribirse al canal y dejar un like en este vídeo. Y en los comentarios, díganme qué hora es, dónde están y desde dónde nos escuchan. Me encanta saber que nuestro pequeño grupo de insomnes y almas curiosas se extiende por el mundo, unidos por la misma pasión por las historias lentas y detalladas. Esta noche, vamos a explorar un concepto fascinante: los influencers digitales de la Edad Media. Sí, escucharon bien. Mucho antes del primer tweet, mucho antes del primer post de Instagram, mucho antes incluso del primer libro impreso, ya había personas que moldeaban opiniones, dictaban tendencias e influían en millones de otras personas. No tenían algoritmos a su favor, no tenían métricas de engagement, no tenían campañas publicitarias patrocinadas. Pero tenían algo que podría ser incluso más poderoso: acceso directo y exclusivo a las mentes y corazones de sus audiencias, en una era cuando la información era un recurso más escaso que el oro. Durante las próximas 2 horas, conoceremos 6 tipos distintos de estos influencers medievales. Comenzaremos con los trovadores, los narradores viajeros que eran, esencialmente, las primeras redes sociales humanas de la historia. Luego visitaremos los silenciosos scriptoriums donde los monjes escribas preservaban y diseminaban conocimiento, palabra por palabra, línea por línea. También exploraremos el mundo de los predicadores populares y sus misterios con reliquias sagradas, objetos que movían multitudes y creaban economías enteras. Visitaremos las cortes nobles, donde reyes y reinas no solo gobernaban territorios, sino dictaban cómo millones de personas se vestían, hablaban e incluso amaban. No podemos olvidar al mayor influencer de todos, la propia Iglesia Católica, una institución que controlaba no solo lo que las personas hacían, sino lo que pensaban sobre la vida, la muerte y la eternidad. Y finalmente, algo que podría sorprenderlos: los comerciantes y sus ferias, quienes crearon los primeros deseos sistemáticos de consumo en la historia occidental. Cada segmento es una inmersión lenta y detallada, llena de texturas, aromas y sonidos de una era desaparecida hace mucho tiempo. Si buscan algo para relajar su mente, si disfrutan de la historia contada a ritmo pausado, o si simplemente quieren algo interesante que escuchar mientras se quedan dormidos, están en el lugar correcto. Así que respiren profundo, dejen que sus músculos se relajen, y comencemos nuestro viaje a través de los primeros influencers de la humanidad. Imagínense por un momento en una noche de octubre del año 1174.
Están en una pequeña aldea en lo que ahora llamamos Francia, pero que entonces era solo un conjunto de casas de madera y arcilla alrededor de una modesta iglesia de piedra. El sol se puso hace 2 horas, y la oscuridad que ha envuelto la aldea es de una profundidad que nosotros, acostumbrados a la contaminación lumínica moderna, apenas podemos comprender. No hay electricidad, obviamente. No hay lámparas de gas, ni siquiera muchas velas. Son demasiado costosas para desperdiciarlas en una noche ordinaria. La luna nueva hace la oscuridad aún más absoluta. Los únicos sonidos son sus propios pasos sobre la tierra compacta, el mugido distante de una vaca inquieta, y quizás el susurro de algún animal pequeño buscando comida entre los restos del día. Ahora imaginen que en esta oscuridad casi tangible, ven una luz tenue parpadeando a la distancia. Al acercarse, se dan cuenta de que es un pequeño fuego en el centro de la aldea, y alrededor se reúnen figuras envueltas en capas y capuchas. Sus sombras danzan en las paredes de las casas cercanas como fantasmas inquietos. Mientras se acercan más, escuchan algo extraordinario, una voz humana, clara y melodiosa, contando una historia. No cualquier historia, es una narrativa épica sobre caballeros distantes, dragones imposibles, y amores que desafían la muerte misma. Y por unos momentos mágicos, su vida monótona como campesino medieval se transforma en algo extraordinario. Este hombre en el centro del fuego es un trovador, y representa algo que nuestra era digital ha perdido casi completamente, el poder crudo de la narrativa oral. Él es, literalmente, el Internet de la Edad Media, el medio a través del cual la información, el entretenimiento, e incluso los chismes viajan de una comunidad a otra. Pero ser un trovador medieval estaba tan lejos del glamour que imaginamos como el estar en el siglo XII lo está de nuestro tiempo. Estos hombres, y ocasionalmente mujeres, vivían existencias que constantemente oscilaban entre la admiración cuasi religiosa y el desprecio social, entre la generosidad de patrones poderosos y la inanición en caminos polvorientos. Exploremos esta vida en detalle, porque entender a los trovadores medievales es entender cómo las ideas, las modas, e incluso los conceptos políticos se difundían en una era cuando la velocidad máxima de comunicación era la de un caballo al galope. Ahora imagínense como un chico de 16 años, hijo de un herrero en un pueblo mediano del siglo XI. Han descubierto que tienen talento natural para la música y la narración. La gente se reúne cuando cantan, se ríe con sus chistes, suspira con sus baladas románticas. Alguien sugiere que deberían convertirse en trovador. Parece una buena idea, hasta que descubren lo que realmente significa. Primero, necesitan encontrar un patrón. No hay monetización de YouTube en la Edad Media, no hay Patreon, ni siquiera un sistema monetario confiable en muchas regiones. Su supervivencia depende enteramente de la generosidad de una persona poderosa, un noble, un comerciante rico, ocasionalmente un abad próspero, quien los apoyará a cambio de entretenimiento. Esto significa que deben complacer constantemente a alguien que tiene poder total sobre sus vidas. Un trovador que irrita a su patrón no solo pierde su trabajo, puede ser expulsado sin dinero, desterrado de toda una región, o en casos extremos, castigado físicamente. Imaginen la presión psicológica. Están en la corte de un conde conocido por su brutalidad e inestabilidad emocional. Un chiste mal calculado, una historia que le recuerde al conde una derrota humillante, una canción que le interprete como insulto, y podrían encontrarse en el calabozo, o simplemente desaparecer una noche, como les pasaba a las personas inconvenientes en la Edad Media. Segundo, los viajes. Los viajes. Cuando hablamos de trovadores itinerantes, nuestras mentes modernas quizás imaginan algo romántico, el artista libre atravesando paisajes pintorescos, llevando alegría de pueblo en pueblo. La realidad era sustancialmente menos poética. Los caminos medievales eran, en el mejor de los casos, senderos de tierra que se convertían en ríos de lodo durante las lluvias. En el peor, literalmente estaban abriéndose paso a través de bosques densos, usando solo referencias vagas y la posición del sol para orientarse. Cargan todo lo que poseen en la vida en sus espaldas, o si tienen mucha suerte, en un burro flaco y terco. Su instrumento musical, un laúd delicado, un arpa temperamental, una flauta que siempre debe mantenerse seca, es literalmente su sustento. Si se rompe,
se convierten en mendigos. Y los peligros eran constantes y reales. Los bandidos que atacaban a viajeros solitarios eran comunes, el orden público en los caminos era prácticamente inexistente. Los lobos eran una amenaza real, los osos, una posibilidad terrible. Las enfermedades podían contraerse bebiendo agua contaminada de cualquier arroyo, comiendo comida descompuesta comprada a vendedores dudosos, o simplemente durmiendo a la intemperie durante una lluvia fría. Imaginen pasar 3 días caminando por un bosque denso, sus pies heridos dentro de botas de cuero mal curtido, su estómago rugiendo porque están racionando comida sin saber cuándo encontrarán la próxima aldea. Por la noche, se envuelven en una manta delgada y tratan de dormir en el suelo húmedo, siempre con un oído alerta a sonidos que podrían significar peligro. Ahora pasemos a la parte técnica, que es quizás aún más impresionante que la resistencia física. Un trovador medieval necesitaba tener una memoria que nosotros, malcriados por smartphones y Google, apenas podemos comprender. No había partituras impresas. La imprenta aún estaba a 3 siglos de distancia. No había grabaciones, ni siquiera muchos libros manuscritos con letras de canciones. Todo, absolutamente todo, tenía que memorizarse. Un trovador profesional conocía cientos, a veces miles de historias, canciones, poemas y leyendas. Conocía diferentes versiones de la misma historia para diferentes tipos de audiencias. Lo que funcionaba para caballeros en una corte no necesariamente funcionaba para comerciantes en una feria, o para campesinos alrededor de un fuego. Tenían que ser parte actor, parte cantante, parte periodista, parte diplomático y parte psicólogo. Necesitaban leer el ambiente instantáneamente, entender si la audiencia estaba aburrida, si alguien importante se estaba ofendiendo, si era momento de cambiar a una historia más alegre o más dramática. Y todo esto mientras improvisaban. Porque las historias orales nunca se cuentan de la misma manera 2 veces. Cada presentación era una recreación, una adaptación en tiempo real a las circunstancias específicas de ese momento. Aquí es donde la comparación con los influencers modernos se vuelve especialmente interesante. Cuando un trovador creaba o aprendía una nueva canción sobre un evento actual, digamos, una batalla reciente, una boda real o un escándalo de la corte, esa canción se difundía de manera completamente orgánica. Otros trovadores escuchaban la canción y la incorporaban a sus propios repertorios, siempre con pequeñas modificaciones. La gente común aprendía el coro y comenzaba a tararearla mientras trabajaba en los campos, tejía o cuidaba animales. En cuestión de meses, una sola canción podía cantarse desde el norte de Francia hasta el sur de Italia. Así nacían los memes medievales, referencias culturales que todos conocían, chistes que todos entendían, leyendas que se volvieron parte del imaginario colectivo. Muchas de las historias que aún conocemos hoy, el rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda, Robin Hood y sus hombres, las aventuras de Roldán, fueron creadas o popularizadas por esta red informal de trovadores. Pero había un aspecto político en todo esto que era tomado muy en serio por las autoridades. Los trovadores podían influir en la opinión pública sobre reyes, guerras, temas religiosos y disputas territoriales. En una era cuando la legitimidad del poder dependía en gran parte de la percepción popular, esto representaba un peligro real. Imaginen un trovador cantando una balada satírica que ridiculiza a un rey específico. La canción se extiende por todo el reino, y de repente campesinos, artesanos e incluso nobles menores se están riendo del monarca. En la Edad Media, donde el respeto y el miedo eran pilares fundamentales del gobierno, esto podía desestabilizar dinastías enteras. Por lo tanto, los gobernantes inteligentes trataban de cooptar a los trovadores más influyentes. Ofrecían patronazgo generoso, títulos honorarios, protección especial, todo a cambio de canciones que glorificaran el reino y demonizaran a los enemigos. Los trovadores inteligentes aprendieron a navegar estas peligrosas aguas políticas. Desarrollaron un arte sutil, canciones que podían interpretarse de múltiples maneras, metáforas que permitían críticas veladas, narrativas que parecían neutrales en la superficie pero llevaban mensajes políticos subversivos. Algo fascinante y a menudo omitido de las narrativas históricas. Había trovadoras,
conocidas como trovairids en las regiones de habla provenzal. Usualmente eran nobles o hijas de familias prósperas que tenían educación, tiempo libre y recursos para dedicarse a la poesía y música. Estas mujeres enfrentaban desafíos que hacían que la ya difícil vida de los trovadores masculinos pareciera casi fácil en comparación. Viajar solas era prácticamente imposible para una mujer medieval, no solo peligroso, sino socialmente inaceptable. Usualmente actuaban en sus propias cortes o en círculos sociales muy restringidos. Pero dentro de estas limitaciones, crearon arte extraordinario. Sus canciones a menudo exploraban temas que los hombres evitaban, la experiencia femenina del amor cortés visto desde el otro lado, críticas sutiles a la sociedad masculina, reflexiones sobre el papel limitado de las mujeres en la sociedad medieval. Condesa de Día, María de Ventadorn, Clara de Anduza, nombres que pocos conocen hoy, pero que fueron verdaderas celebridades de su época, mujeres cuyas canciones se cantaban en cortes por toda Europa. Con el tiempo, varios cambios culturales y tecnológicos llevaron al declive gradual de los trovadores tradicionales. La invención de la imprenta en el siglo XV significó que las historias podían preservarse y distribuirse en libros, reduciendo la dependencia de la transmisión oral. El crecimiento de las ciudades creó formas más estables de entretenimiento, teatros permanentes, gremios de músicos, cortes urbanas que podían mantener entertainers residentes. La centralización del poder político también disminuyó el número de pequeñas cortes que tradicionalmente apoyaban trovadores independientes. Pero quizás el cambio más fundamental fue cultural. Mientras la Europa medieval se transformaba lentamente en la Europa renacentista, el gusto popular comenzó a favorecer formas artísticas más sofisticadas y menos itinerantes. Música polifónica compleja interpretada por coros entrenados, piezas teatrales elaboradas con escenografía y vestuario, literatura escrita que podía estudiarse y analizarse. Aún así, el legado de los trovadores medievales permea nuestra cultura hoy de maneras que raramente reconocemos. Fueron los creadores del concepto moderno de música popular, arte creado no para élites educadas, sino para gente común que quería entretenimiento accesible. Fueron los primeros en entender que el entretenimiento podía ser una profesión legítima, que las historias bien contadas tenían valor económico real. Establecieron tradiciones narrativas, el héroe reacio, el amor imposible, el viaje épico, que aún dominan nuestras películas, libros y series de televisión. Cuando ven una película sobre caballeros medievales, cuando leen una fantasía épica, cuando escuchan una balada romántica melancólica, están consumiendo productos culturales que tienen sus raíces directas en la tradición de los trovadores medievales. Fueron los primeros en entender algo que todo influencer digital moderno sabe instintivamente, que contar la historia correcta, en el momento correcto, a la audiencia correcta, puede literalmente cambiar el mundo. Y mientras se acomodan más cómodamente en su cama moderna, en su habitación iluminada y calefaccionada, quizás puedan imaginar por un momento cómo sería vivir en un mundo donde toda la información, todo el entretenimiento, toda la conexión con culturas distantes dependía de hombres y mujeres lo suficientemente valientes para llevar sus historias por los peligrosos caminos de la Europa medieval. Pero había otro tipo de influencer en esa misma época, un tipo completamente diferente. Mientras los trovadores moldeaban corazones a través de melodías y aventuras épicas, había hombres que moldeaban mentes a través de algo mucho más silencioso y permanente, la palabra escrita, preservada una letra a la vez, en scriptorium silenciosos donde el único sonido era el suave raspar de plumas contra pergamino. Imagínense ahora en un ambiente completamente diferente. Es una mañana fría de noviembre del año 1089, y están dentro de los gruesos muros de un monasterio benedictino en el norte de Francia. El sol apenas ha comenzado a salir, pero han estado despiertos durante una hora. Las campanas de la iglesia sonaron para maitines a las 4 de la madrugada, como han hecho cada día durante siglos. Caminan por corredores de piedra, sus pies descalzos silenciosos sobre el piso congelado. El aire lleva ese aroma peculiar de los monasterios medievales, incienso residual de las oraciones de la noche anterior, cera de vela derretida, pergamino antiguo, y una humedad constante que parece permanentemente incrustada en las paredes de piedra. Se dirigen hacia el scriptorium, una habitación larga y estrecha con ventanas altas diseñadas para capturar la máxima cantidad de luz natural posible. Aún así,
La iluminación es tenue y dorada, filtrada a través de vidrio grueso e imperfecto que crea patrones danzantes de luz y sombra sobre las mesas de trabajo. Este es su mundo, el reino silencioso de los escribas medievales, donde hombres dedicaron vidas enteras a preservar y transmitir el conocimiento humano, una letra a la vez. El scriptorium es un templo dedicado a la palabra escrita. Las mesas están dispuestas en filas precisas, cada una equipada con los instrumentos sagrados de la profesión. Plumas de ganso cuidadosamente cortadas, pequeños potes de tinta hechos de agallas de roble y sulfato de hierro, pergaminos de varias calidades, desde el más tosco hecho de piel de oveja hasta el delicado vitela reservado para los textos más importantes. Cada escriba tiene su lugar designado, su mesa particular que conoce como un artesano conoce sus herramientas. Allí se sienta el hermano Tomás, quien durante 20 años ha copiado exclusivamente textos de San Agustín, y cuya caligrafía es tan perfecta que otros monasterios solicitan específicamente manuscritos de la mano de Tomás. Está el joven hermano Benedicto, apenas 2 años en el monasterio, aún luchando por dominar la escritura carolingia que se ha convertido en el estándar en los scriptoriums más refinados. Y allí, en la mesa más cercana a la ventana principal, se sienta el hermano Jerónimo, el bibliotecario, el hombre que decide qué textos serán copiados, en qué orden y con qué grado de prioridad. Él es, sin saberlo, uno de los hombres más poderosos de su era. Porque, verán, el hermano Jerónimo posee un poder que pocos en la Edad Media tienen, decide qué conocimiento sobrevive y qué conocimiento muere. En una era donde cada libro representa meses o años de trabajo intensivo, donde el pergamino es costoso y los escribas son limitados, cada decisión sobre qué copiar es, literalmente, una decisión sobre el futuro de la civilización. Imaginen el peso de esta responsabilidad. En los estantes de la biblioteca del monasterio se encuentran manuscritos antiguos, algunos únicos en el mundo, algunos ya deteriorándose con el tiempo. Hay textos de filosofía griega que llegaron a través de traducciones árabes. Hay crónicas históricas de eventos que, si no se copian pronto, se perderán para siempre. Hay tratados de medicina, matemáticas, astronomía, todo el conocimiento acumulado de la humanidad concentrado en unos pocos cientos de volúmenes frágiles. El hermano Jerónimo debe elegir, y sus decisiones ecoarán a través de los siglos. Si decide que el monasterio necesita más copias de las obras de San Jerónimo, quizás no habrá tiempo para copiar ese manuscrito único de Aristóteles que está comenzando a desmoronarse. Si prioriza las crónicas locales, importantes para la historia del monasterio, quizás ese texto médico árabe permanezca como la única copia en el mundo occidental. Pero enfoquémonos en el trabajo mismo, porque es en el proceso físico de copiar donde reside una belleza casi meditativa. Imagínense sentados en la mesa del hermano Tomás en una mañana típica. Ante ustedes yace un manuscrito abierto, digamos, una copia de las Confesiones de San Agustín que necesita reproducirse para otro monasterio en Alemania. Sumergen su pluma en el tintero, quitan el exceso tocando ligeramente el borde, y comienzan. Cada letra se forma con precisión deliberada. La escritura medieval no es rápida, es cuidadosa, contemplativa, casi ritualística. El sonido que domina el scriptorium es el raspar rítmico de plumas contra pergamino, un susurro constante que se vuelve casi hipnótico. Ras, ras, ra. Ocasionalmente, una pluma necesita afilarse nuevamente. El hermano Tomás toma su pequeño cuchillo y, con movimientos practicados durante décadas, vuelve a cortar la punta en un ángulo preciso. Es un proceso que ha hecho miles de veces, pero que aún requiere concentración total. Una pluma mal cortada puede arruinar toda una página de trabajo. La tinta misma es una obra de arte químico. La receta tradicional combina agallas de roble, pequeños crecimientos que se forman cuando ciertos insectos muerden la corteza de los árboles, con sulfato de hierro y goma arábiga. El resultado es una tinta negra profunda que, paradójicamente, mejora con la edad. Los textos más antiguos a menudo son más legibles que los recién escritos. El pergamino también cuenta su propia historia. El más fino está hecho de vitela, terneros muy jóvenes cuya piel es increíblemente lisa y receptiva a la tinta. Este pergamino se reserva para los textos más sagrados o importantes. Para trabajo más común, usan piel de oveja o cabra, más gruesa y menos uniforme,
pero aún infinitamente superior al papel, que no llegará a Europa por siglos. Cada hoja de pergamino representa un animal sacrificado específicamente para este propósito. Hay algo sagrado en esto, la vida de una criatura transformada en soporte para preservar el conocimiento humano. Los monjes no toman esto a la ligera. Pero aquí es donde los escribas medievales ejercían su influencia más sutil y duradera, en los márgenes. Oficialmente, se suponía que debían simplemente copiar el texto original fielmente. En la práctica, frecuentemente añadían pequeños comentarios, aclaraciones o incluso opiniones personales en los márgenes del manuscrito. Estos comentarios marginales, conocidos como glosas, eran donde los escribas realmente moldeaban el pensamiento futuro. Imaginen al hermano Jerónimo copiando un texto de Aristóteles. Encuentra un pasaje que considera confuso o potencialmente herético. En el margen, escribe una pequeña nota. Aquí el filósofo parece contradecir las escrituras o esta idea debe entenderse a la luz de las enseñanzas de San Pablo. Las generaciones futuras de eruditos leerían no solo a Aristóteles, sino a Aristóteles filtrado a través de la interpretación del hermano Jerónimo. Estas glosas marginales a menudo se volvían parte permanente de la tradición textual, copiadas junto con el texto principal durante siglos. La vida en el scriptorium seguía el ritmo de las horas canónicas. El trabajo comenzaba después de la misa del amanecer y continuaba hasta tercia, cuando los monjes se reunían para más oraciones. Luego regresaban al trabajo hasta sexta, cuando se detenían para la comida principal del día. Una pausa para nona, más trabajo hasta vísperas, y luego el silencio de la noche. Este ritmo, trabajo, oración, creaba una atmósfera peculiar donde copiar textos se volvía en sí mismo una forma de meditación. Muchos escribas reportaban entrar en estados casi místicos durante sesiones largas de trabajo, donde la repetición rítmica de movimientos y la concentración intensa creaban una forma de comunión espiritual con el texto. El hermano Tomás, por ejemplo, afirmaba que después de 20 años copiando a San Agustín, había memorizado no solo las palabras, sino el mismo ritmo del pensamiento del santo. Sus manos, decía, se movían casi independientemente de su mente consciente, como si Agustín mismo estuviera guiando su pluma. Pero la vida de un escriba medieval no era solo contemplación espiritual. También era físicamente demandante de maneras que raramente consideramos. Pasar 12 horas al día encorvado sobre una mesa, en posiciones que ahora reconoceríamos como ergonómicamente desastrosas, cobraba su precio al cuerpo. Muchos escribas desarrollaban problemas espinales que los atormentaban de por vida. La concentración intensa y la iluminación pobre a menudo resultaban en problemas de visión. Algunos monjes quedaban casi ciegos antes de los 40 años. Las manos, constantemente expuestas a tinta corrosiva y al frío de scriptoriums de piedra, desarrollaban artritis temprana. También había peligros materiales. La tinta medieval, hecha con sulfato de hierro, era ligeramente tóxica. Los escribas que trabajaban durante décadas a menudo desarrollaban una forma leve de envenenamiento por metales pesados, manifestándose como temblores en las manos y problemas de memoria. Y luego estaban los accidentes. Una vela volcada podía destruir no solo meses de trabajo, sino manuscritos únicos e irreemplazables. El hermano Agustín, en un monasterio en Baviera, se hizo conocido por derramar tinta sobre un manuscrito único de Séneca, manchándolo permanentemente y alterando para siempre algunos pasajes cruciales de la filosofía estoica. Dentro del scriptorium existía una jerarquía compleja y sutil. En la cima estaba el bibliotecario, el hombre que controlaba no solo la biblioteca, sino el futuro del conocimiento humano. Debajo de él, los escribas senior, hombres que habían demostrado no solo habilidad técnica, sino juicio intelectual confiable. Luego venían los escribas comunes, responsables de la mayoría del trabajo de reproducción. Y en el fondo de la jerarquía estaban los novicios, monjes jóvenes aprendiendo el oficio, a menudo limitados a copiar textos menos importantes o preparar materiales para escribas más experimentados. Cada nivel tenía sus privilegios y responsabilidades. Los escribas senior podían elegir qué textos copiar y estaban autorizados a hacer correcciones y adiciones.
Los escribas comunes seguían instrucciones precisas, pero aún tenían algo de autonomía en la ejecución. Los novicios simplemente obedecían y aprendían. Pero era en el poder de selección donde residía la verdadera influencia de los escribas medievales. Consideren este hecho extraordinario. Prácticamente todo el conocimiento de la antigüedad clásica que ha llegado hasta nosotros pasó por las manos de escribas medievales. Fueron los filtros a través de los cuales la sabiduría de Platón, Aristóteles, Cicerón, Virgilio y cientos de otros llegó al Renacimiento. Y fueron selectivos. Los textos que consideraban moralmente cuestionables, filosóficamente peligrosos, o simplemente menos importantes a menudo no se copiaban. Cuando la última copia de un texto se deterioraba sin ser reproducida, ese conocimiento simplemente desaparecía. Para siempre. Sabemos, por ejemplo, que existían cientos de obras teatrales griegas que fueron mencionadas por otros autores, pero se perdieron porque los escribas medievales consideraban el teatro una forma de arte moralmente sospechosa. Existían tratados científicos que fueron ignorados porque contradecían la doctrina cristiana establecida. En esencia, los escribas medievales fueron los primeros curadores de la historia, decidiendo no solo qué preservar, sino cómo preservarlo, con qué comentarios, en qué contexto. Los scriptoriums de varios monasterios no operaban en aislamiento. Existía una red compleja de comunicación entre ellos, una especie de Internet medieval basado en correspondencia y viajeros. Cuando un monasterio completaba la copia de un texto importante, a menudo enviaba copias a monasterios aliados. El hermano Jerónimo, nuestro hipotético bibliotecario, mantenía correspondencia regular con escribas por toda Europa. Intercambiaban información sobre qué textos poseía cada uno, cuáles necesitaban copiarse, qué nuevos manuscritos habían llegado de Constantinopla o de la España musulmana. Esta red determinaba en gran parte qué textos se volvían ampliamente disponibles y cuáles permanecían raros. Un manuscrito copiado en 10 monasterios diferentes tenía muchas mejores posibilidades de sobrevivir los siglos que uno guardado en solo una ubicación. En el siglo XV, una invención revolucionaria comenzó a transformar lentamente el mundo de los escribas, la imprenta de tipos móviles de Gutenberg. Pero la transición no fue inmediata ni dramática. Durante décadas, libros impresos y manuscritos copiados coexistieron. Muchos escribas inicialmente vieron la imprenta con desdén. ¿Cómo podía una máquina producir algo con la belleza e individualidad de un manuscrito cuidadosamente copiado? ¿Cómo podía el texto mecánico tener el alma que resultaba del trabajo humano paciente y dedicado? Pero lenta, inexorablemente, la economía habló más fuerte. Un libro que tardaba un año en copiarse podía imprimirse en semanas. Textos que anteriormente estaban limitados a unas pocas copias preciosas podían producirse por centenares. Aún así, el legado de los escribas medievales es imposible de subestimar. Sin ellos, el Renacimiento simplemente no habría ocurrido, no habría textos clásicos que redescubrir. Sin ellos, la misma idea de una universidad sería impensable, no habría suficientes libros para enseñar. Fueron los guardianes silenciosos de la civilización occidental durante los siglos más oscuros de la Edad Media. Cuando las bibliotecas eran quemadas por invasores, cuando las ciudades eran saqueadas, cuando reinos enteros colapsaban, los monasterios permanecían, y dentro de ellos los escribas continuaban su trabajo paciente y vital. Cada libro que leen hoy, cada idea filosófica que consideran, cada concepto científico que aprenden, todo pasó, en algún punto, por las manos de un monje escriba medieval que decidió que esa información valía la pena preservar. Y quizás la ironía más deliciosa es esta: estos hombres que se dedicaron al silencio y la humildad, que nunca buscaron fama o reconocimiento, que trabajaron anónimamente en scriptoriums olvidados, terminaron convirtiéndose en algunos de los influencers más poderosos de la historia humana. Porque mientras los trovadores influían en corazones por unas pocas horas, los escribas moldearon mentes durante 1000 años. Mientras las canciones de los bardos eventualmente se desvanecían de la memoria, las palabras preservadas por los escribas resuenan hasta hoy, cada letra un pequeño acto de fe en la importancia duradera del conocimiento humano. Y mientras se preparan para sumergirse aún más profundo en esta noche de historias olvidadas, casi pueden escuchar el eco distante de ese sonido hipnótico, el suave raspar de plumas contra pergamino,
preservando, para toda la eternidad, los pensamientos más preciosos de la humanidad. Pero había otros tipos de influencers medievales, tipos que operaban no en los silencios contemplativos de scriptoriums, sino en el fervor apasionado de plazas públicas, entre multitudes sedientas de milagros y misterios. Hombres que llevaban consigo objetos que afirmaban habían tocado al mismo Cristo, y cuyas palabras podían mover a miles de personas a abandonar sus hogares y marchar a tierras distantes en nombre de la fe. Imagínense ahora en una escena completamente diferente de los scriptoriums silenciosos que acabamos de dejar. Es una mañana cálida de junio del año 1147, y están parados en la plaza principal de un próspero pueblo comerciante en lo que ahora llamamos Alemania. El aroma en el aire es una mezcla compleja: pan fresco de panaderías que abrieron antes del amanecer, estiércol de caballos y mulas, sudor humano, y algo más, el aroma dulce y penetrante del incienso. La plaza está inusualmente llena para un día de semana. Los comerciantes han abandonado sus puestos, los artesanos han dejado sus talleres, e incluso campesinos del campo circundante han viajado hasta aquí. Todos se dirigen hacia el mismo punto, una plataforma de madera improvisada erigida frente a la iglesia principal, donde un hombre en túnicas marrones gesticula apasionadamente ante una multitud cada vez más grande. Este hombre es un predicador itinerante, y está a punto de demostrar un tipo de influencia que los scriptoriums silenciosos nunca podrían ejercer: el poder crudo de la palabra hablada, amplificado por la fe colectiva y materializado en objetos que afirma han tocado lo divino mismo. El hermano Fulberto, llamémoslo así, no es un monje ordinario. Es un franciscano, una de esas nuevas órdenes mendicantes que surgieron en el siglo XIII, dedicadas no a la vida contemplativa de monasterios, sino a la predicación activa entre la gente común. Su rostro está bronceado por el sol de años caminando por los caminos de Europa, sus manos están callosas, y sus ojos tienen esa intensidad peculiar de los verdaderos fanáticos. Pero hay algo más sobre él, una presencia magnética que sienten incluso antes de escuchar sus palabras. Esto es lo que separa a un predicador verdaderamente influyente de un simple sacerdote local. Es un carisma que puede mover multitudes, que puede hacer que las personas abandonen sus vidas establecidas y marchen a tierras distantes, que puede transformar la duda en fe absoluta en cuestión de minutos. El hermano Fulberto lleva consigo una bolsa de cuero gastada, y de esta bolsa emerge su verdadero poder, una colección de reliquias que afirma son auténticas, cada una con una historia que hace correr más rápido la sangre de los fieles. Saca de la bolsa un pequeño frasco de vidrio, no más grande que su pulgar, conteniendo lo que parece ser agua ligeramente turbia. Hermanos y hermanas en Cristo, su voz resuena por la plaza con una fuerza que parece desproporcionada para su cuerpo delgado. Contemplen aquí el agua del mismísimo río Jordán, donde nuestro Salvador fue bautizado por las manos de Juan el Bautista. El efecto en la multitud es inmediato y palpable. La gente se arrodilla. Otros extienden sus manos hacia el frasco, como si pudieran absorber su santidad a través del aire. Una mujer anciana comienza a llorar abiertamente. Un hombre que había llegado a la plaza cojeando con un bastón se endereza súbitamente, convencido de que la mera proximidad a la reliquia ya está obrando su cura. Esta es la diferencia fundamental entre predicadores populares y otros influencers medievales. No solo transmitían ideas o entretenimiento, sino que ofrecían acceso directo a lo sobrenatural. En una era cuando la línea entre lo natural y lo milagroso era delgada, cuando cada enfermedad podía ser castigo divino y cada cura un milagro, las reliquias representaban poder tangible en un mundo donde el poder usualmente era abstracto y distante. Pero había mucho más ocurriendo aquí que fervor religioso puro. Las reliquias medievales operaban dentro de una economía compleja que mezclaba fe genuina, política eclesiástica, comercio lucrativo, y sí, una dosis considerable de charlatanería bien intencionada. El hermano Fulberto sabe, por ejemplo, que su agua del río Jordán fue realmente recolectada de un río en Francia y bendecida por un obispo local. Pero también cree genuinamente que la bendición episcopal y su propia fe transformaron esta agua común en algo sagrado. La línea entre autenticidad y fabricación, en la mente medieval, era mucho más fluida de lo que nuestra mentalidad moderna puede entender. Mientras continúa su predicación, sacando de la bolsa una astilla de madera que afirma es de la Vera Cruz, un fragmento de tela que supuestamente perteneció al manto de la Virgen María,
y un pequeño hueso que supuestamente perteneció a San Sebastián, pueden observar la economía de la santidad en acción. Algunas personas en la multitud hacen donaciones generosas, depositando monedas en una pequeña caja de madera al pie de la plataforma. Otras ofrecen productos, pan, telas, herramientas, a cambio de una bendición especial con las reliquias. Y algunas simplemente se contentan con estar presentes, absorbiendo la santidad ambiental a través de la proximidad. Lo que sucede después es un fenómeno psicológico fascinante que los predicadores medievales entendían intuitivamente, incluso sin tener vocabulario científico para describirlo. Mientras el hermano Fulberto intensifica su predicación, hablando de milagros distantes y promesas de salvación, la multitud entra en un estado que podríamos llamar trance colectivo. Las personas comienzan a balancearse suavemente. Algunos cantan himnos en voces bajas y armoniosas. Otros murmuran oraciones personales. El efecto acumulativo es hipnótico, cientos de voces fusionándose en un susurro colectivo que parece llevar peso físico en el aire matutino. Y entonces comienzan los milagros. La mujer anciana que estaba llorando se levanta súbitamente y proclama que su artritis ha desaparecido. Un hombre joven con una cicatriz facial afirma que está disminuyendo ante sus ojos. Una madre alza a su bebé enfermo, convencida de que la fiebre del niño se ha roto durante la predicación. El hermano Fulberto tiene suficiente experiencia para reconocer lo que está pasando. Algunos de estos milagros son genuinamente psicosomáticos, el poder de la sugestión y la fe colectiva produciendo efectos físicos reales. Otros son exageraciones de mejoras naturales que ya estaban ocurriendo. Y algunos son simplemente pensamiento wishful de personas desesperadas por esperanza. Pero también sabe que su presencia y sus reliquias han catalizado algo real, una transformación en la perspectiva de estas personas, una inyección de esperanza en vidas a menudo brutales y sin perspectiva, una experiencia trascendente que puede llevar efectos psicológicos duraderos. Lo que el hermano Fulberto entiende, y lo que hace tan influyentes a los predicadores itinerantes, es que los milagros no necesitan ser sobrenaturales para ser poderosos. Solo necesitan ser significativos para quienes los experimentan. Y el significado, en la Edad Media, estaba íntimamente ligado al contexto religioso. Mientras la mañana progresa y la predicación se intensifica, pueden observar cómo las historias se construyen y amplifican. La mujer que afirma haberse curado de artritis le cuenta su experiencia a su vecina, quien se la cuenta a otra persona, quien la embellece ligeramente al recontarla. En cuestión de horas, la historia se transforma. En días, cuando el hermano Fulberto ya está en otra ciudad, la leyenda local hablará de un milagro extraordinario que ocurrió en la plaza. Estas historias siguieron a los predicadores itinerantes como ondas invisibles. Cuando el hermano Fulberto llegaba a una nueva ciudad, a menudo era precedido por reportes de sus milagros previos, cada uno ligeramente exagerado en la transmisión. Esto creaba expectativas que, por sí mismas, aumentaban la probabilidad de que ocurrieran nuevos milagros. Para entender verdaderamente el poder de los predicadores populares, necesitamos comprender que las reliquias funcionaban como una especie de tecnología medieval, herramientas que supuestamente permitían acceso directo al poder divino. En una era cuando la medicina era primitiva, cuando las causas de las enfermedades eran mal entendidas, cuando la vida era brutalmente incierta, las reliquias ofrecían una sensación de control sobre lo incontrolable. El hermano Fulberto ahora saca de su bolsa su reliquia más preciosa, un pequeño recipiente de plata que contiene lo que afirma son unas gotas de la leche de la Virgen María. La multitud reacciona con reverencia que bordea el terror sagrado. Las personas se postran completamente sobre el suelo de la plaza. Algunos comienzan a confesar pecados en voz alta, convencidos de que la presencia de algo tan santo hará imposible guardar secretos de Dios. El recipiente es pasado cuidadosamente a través de la multitud, cada persona tocándolo brevemente antes de entregárselo al siguiente. Pueden observar rostros cambiando mientras el objeto pasa de mano en mano, expresiones de dolor suavizándose, caras tensas relajándose, ojos desesperados ganando un destello de esperanza. Un aspecto fascinante de los predicadores itinerantes es cómo creaban una especie de geografía sagrada móvil. Cada lugar donde tenían sesiones de predicación y donde ocurrían milagros se volvía temporalmente un lugar sagrado en la mente popular.
Las personas regresarían a esa plaza en fechas específicas, esperando repetir la experiencia trascendente. Algunos lugares eventualmente desarrollaban reputaciones permanentes. Una iglesia donde un predicador particularmente carismático había realizado curas notables podía convertirse en destino de peregrinación durante siglos. Las autoridades eclesiásticas locales, reconociendo el valor económico de estas reputaciones, a menudo alentaban y embellecían las historias. El hermano Fulberto es consciente de este proceso. Parte de su estrategia involucra elegir cuidadosamente dónde realizar sus sesiones de predicación más dramáticas. Una plaza frente a una iglesia rica e influyente tiene mucho más potencial de convertirse en sitio de peregrinación duradero que un campo abierto en las afueras de la ciudad. Pero también hay política seria ocurriendo aquí, aunque disfrazada de fervor religioso. Los predicadores itinerantes como el hermano Fulberto operaban en una zona gris entre la autoridad eclesiástica oficial y la religiosidad popular. No eran exactamente parte de la jerarquía de la iglesia, pero tampoco eran completamente independientes de ella. Los predicadores hábiles aprendieron a navegar estas aguas políticas complejas. Necesitaban ser lo suficientemente ortodoxos para evitar acusaciones de herejía, pero lo suficientemente carismáticos para atraer multitudes. Necesitaban respetar la autoridad de los obispos locales, pero también mantener suficiente independencia para continuar viajando. El hermano Fulberto, por ejemplo, siempre se asegura de visitar al obispo local al llegar a una nueva diócesis. Ofrece una porción de sus donaciones a la iglesia local, demuestra sus credenciales religiosas, y a menudo invita al clero local a participar en sus sesiones de predicación. Es una danza diplomática cuidadosa que puede determinar si será bienvenido o expulsado de una región. No todo en el mundo de los predicadores itinerantes era fe pura y milagros benevolentes. Había un lado más oscuro que nuestra narrativa relajante solo puede tocar suavemente, como sombras en los bordes de una vela. Algunos predicadores eran charlatanes conscientes, fabricando reliquias falsas y escenificando milagros para beneficio personal. Otros eran fanáticos genuinos cuya predicación podía incitar violencia contra judíos, herejes o cualquier grupo que eligieran como chivos expiatorios. Y algunos eran simplemente mentalmente inestables, confundiendo sus propias alucinaciones con visiones divinas. La Iglesia oficial luchaba constantemente por controlar a estos predicadores independientes, pero con éxito limitado. La geografía de la Europa medieval, con sus comunicaciones lentas y autoridad fragmentada, hacía difícil monitorear o regular predicadores que simplemente podían mudarse a la siguiente diócesis cuando enfrentaban problemas. El hermano Fulberto representa lo mejor de esta tradición, genuinamente devoto, cuidadoso con sus afirmaciones, enfocado más en consolar que en condenar. Pero incluso él opera en un área moralmente ambigua, donde la línea entre inspirar fe y explotar vulnerabilidad es a menudo delgada. Lo que es particularmente fascinante sobre los predicadores medievales es cómo desarrollaron, a través de experiencia práctica, un entendimiento intuitivo de lo que hoy llamaríamos psicología de masas. Sabían cuando un grupo estaba listo para experiencias trascendentes, cómo usar música y rituales para intensificar emociones, cómo aprovechar momentos de energía colectiva para máximo impacto. El hermano Fulberto, por ejemplo, nota que los milagros más dramáticos tienden a ocurrir cuando ciertas condiciones están presentes. Una multitud de tamaño medio, lo suficientemente grande para crear energía colectiva, lo suficientemente pequeña para intimidad, clima cálido, que hace las personas más susceptibles a experiencias emocionales intensas, y un equilibrio cuidadoso entre esperanza y desesperación en la audiencia. Ha aprendido a leer las señales sutiles que indican cuando una multitud está lista para experiencias transformadoras. La calidad del silencio cuando habla. Cómo las personas se posicionan en relación unas con otras. El ritmo de su respiración colectiva. Estos predicadores eran, sin saberlo, psicólogos prácticos extraordinariamente hábiles. Mientras la mañana avanza y la predicación del hermano Fulberto se acerca a su final, pueden observar cómo la experiencia ha transformado a la multitud. Personas que llegaron como extraños están hablando animadamente, compartiendo sus experiencias. Se están formando grupos para organizar peregrinaciones conjuntas. Algunos están haciendo votos religiosos espontáneos. Pero quizás el efecto más duradero es más sutil.
la inyección de significado trascendente en vidas diarias a menudo brutales y monótonas. Para estas personas, esta mañana representa una pausa en la rutina implacable de supervivencia, un momento cuando lo extraordinario invadió lo ordinario. Y esto, en última instancia, era el verdadero poder de los predicadores itinerantes. No solo vendían reliquias o realizaban milagros, ofrecían narrativas alternativas para vidas que de otra manera podrían parecer sin propósito o sin esperanza. Transformaron campesinos en peregrinos, enfermos en candidatos a milagros, pecadores en santos potenciales. Mientras el hermano Fulberto empaca cuidadosamente sus reliquias y se prepara para partir hacia la siguiente ciudad, pueden reflexionar sobre la complejidad de lo que acaban de presenciar. ¿Era todo teatro? ¿Era manipulación? ¿Era fe genuina? ¿Era milagro real? La respuesta, como tantas cosas medievales, es probablemente todas las opciones simultáneamente. Los predicadores itinerantes operaban en un espacio donde estas distinciones modernas simplemente no se aplicaban de la misma manera. Existían en la intersección entre lo natural y lo sobrenatural, entre lo consciente y lo inconsciente, entre la esperanza y la desesperación. Y quizás esa es la lección más profunda que estos influencers medievales nos ofrecen, que el poder de moldear corazones y mentes no necesariamente viene de la verdad literal, sino de la capacidad de crear experiencias significativas que resuenen con las necesidades más profundas de las personas. Mientras se alejan de la plaza, aún escuchando ecos de conversaciones emocionadas y planes siendo hechos, casi pueden sentir el poder invisible que estos hombres ejercían, el poder de transformar lo mundano en sagrado, lo desesperado en esperanzado, lo aislado en comunitario. Imagínense ahora en una mañana de domingo de diciembre de 1215, caminando por las calles estrechas y embarradas de París hacia la Catedral de Notre Dame. El aire está gélido y pueden ver su propio aliento formando pequeñas nubes de vapor. Pero no es solo el frío lo que los hace temblar, es la expectación, mezclada con un toque de temor reverente, porque están a punto de presenciar el ejercicio del poder de influencia más absoluto que el mundo medieval conocía. El repique de campanas ha resonado por las calles durante 20 minutos, y desde todas las direcciones las personas convergen hacia la catedral. Nobles en sus literas doradas, comerciantes en sus mejores ropas, artesanos cerrando sus talleres, campesinos que viajaron leguas para estar aquí. Todos unidos por una sola fuerza magnética, la autoridad incuestionable de la Santa Iglesia Católica. Mientras se acercan a la inmensa fachada gótica, con sus torres que parecen perforar el mismísimo cielo, pueden sentir algo que ningún otro influencer medieval podía crear, la sensación de estar en presencia del infinito mismo, mediado a través de una institución humana que afirmaba hablar con la voz de Dios. Dentro de la catedral, la experiencia es aún más abrumadora. Las columnas de piedra se alzan hacia bóvedas que desaparecen en el crepúsculo sagrado. La luz filtrada a través de vitrales crea un ambiente donde lo natural y lo sobrenatural parecen fusionarse. El aroma del incienso, el murmullo bajo de cientos de oraciones susurradas, el eco de pasos sobre pisos de piedra, todo conspira para crear una atmósfera donde la resistencia mental parece no solo inútil, sino absurda. Están presenciando la manifestación física del mayor proyecto de influencia de la historia, una institución que moldeó no solo el comportamiento exterior de las personas, sino sus mismas concepciones de realidad, moralidad, propósito existencial y destino eterno. Dom Etienne, el obispo de París, se mueve por el altar con la autoridad de alguien que gobierna no solo cuerpos, sino almas. Su voz, amplificada por la acústica cuidadosamente diseñada de la catedral, alcanza cada rincón del espacio, y sus palabras llevan un peso que va mucho más allá de su autoridad personal. Llevan, a los ojos de los fieles, la autoridad del mismo Cristo. Lo que hace a la Iglesia medieval tan extraordinariamente poderosa como fuerza de influencia es su control casi total sobre la información y la interpretación de la realidad. En una era cuando la gran mayoría de las personas son analfabetas, cuando los libros son raros y costosos, cuando viajar es peligroso y limitado, la Iglesia es a menudo la única fuente de información sobre cualquier cosa que se extienda más allá de la experiencia inmediata de las personas. Dom Etienne no solo está predicando sobre la salvación eterna, está explicando por qué las cosechas fallaron este año, pecado colectivo, porque la plaga visitó la aldea vecina, juicio divino, porque el rey está en guerra, voluntad de Dios, por qué subieron los precios del pan, prueba de fe.
Está proporcionando un marco interpretativo completo que explica literalmente todo lo que está pasando en las vidas de las personas. Y no hay fuente alternativa de información. No hay periódicos, no hay universidades seculares, no hay biblioteca pública. Si quieren entender algo sobre el mundo más allá de su experiencia inmediata, historia, geografía, filosofía, medicina, astronomía, deben acudir a la iglesia. La misa dominical que están presenciando es, entre otras cosas, una demostración magistral de tecnología persuasiva desarrollada durante siglos. Cada elemento ha sido cuidadosamente diseñado para maximizar el impacto psicológico y emocional. La música, cantos gregorianos que parecen emerger del aire mismo, creando una atmósfera de trascendencia. El idioma, latín solemne que la mayoría de los asistentes no entiende, pero que precisamente por esta razón lleva un aura de misterio sagrado. Los gestos rituales, movimientos precisos que transforman acciones simples como comer pan en comunión con lo divino. Y luego está la teatralidad cuidadosamente orquestada, el momento cuando Dom Etienne eleva la hostia consagrada y toda la congregación se arrodilla simultáneamente, creando una experiencia colectiva de sumisión y adoración. El juego de luz y sombra que transforma rostros ordinarios en máscaras casi místicas. El uso estratégico del silencio, pausas que permiten que la ansiedad espiritual se acumule antes de la resolución ritual. Pero el verdadero genio de la influencia eclesiástica medieval radica en el sistema sacramental. 7 rituales que, según la doctrina de la Iglesia, son absolutamente necesarios para la salvación eterna. Bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, extremaunción, órdenes sagradas y matrimonio. Cada etapa crucial de la vida humana es mediada a través de la Iglesia. Consideren lo que esto significa en términos de poder práctico. No pueden nacer legítimamente en la comunidad cristiana sin bautismo administrado por un sacerdote. No pueden casarse de manera reconocida sin la bendición de la Iglesia. No pueden tener sus pecados perdonados sin confesión a un clérigo. No pueden morir con esperanza de salvación sin los últimos sacramentos administrados por un representante oficial de la Iglesia. En esencia, la Iglesia creó un sistema donde es literalmente imposible vivir una vida completa y significativa sin su mediación constante. Es un nivel de dependencia institucional que ninguna otra organización en la historia ha logrado establecer tan completamente. Observando a la congregación durante la misa, pueden presenciar cómo este poder espiritual se traduce en influencia económica concreta. Cuando Dom Etienne habla sobre la importancia de donaciones para construir la nueva capilla lateral, no está simplemente pidiendo dinero, está vendiendo salvación. El comerciante próspero en la primera fila calcula mentalmente cuánto puede dar sin comprometer su negocio, pero también cuánto no puede permitirse no dar sin comprometer su alma. La viuda anciana que sobrevive con poco ofrece sus últimas monedas porque genuinamente cree que esta generosidad podría reducir su tiempo en el purgatorio. Y hay un sistema aún más explícito funcionando, la venta de indulgencias. Por una suma apropiada, pueden comprar reducción formal de su castigo post-mortem. Es un sistema que transforma la ansiedad espiritual directamente en ingresos eclesiásticos, y funciona precisamente porque las personas genuinamente creen que sus almas eternas están en juego. En los scriptoriums que visitamos anteriormente, vimos cómo los monjes escribas preservaban y transmitían conocimiento. Pero es importante entender que esta preservación también era un medio de control. La Iglesia no solo custodiaba el conocimiento, decidía qué conocimiento merecía custodiarse, cómo debía interpretarse, y quién tendría acceso a él. Las escuelas catedralicias, las primeras universidades, los centros de aprendizaje, todos eran controlados por la Iglesia. Si querían aprender a leer, tenían que aprender latín a través de textos religiosos. Si querían estudiar filosofía, tenían que estudiarla a través de comentarios sobre textos cristianos. Si querían entender historia, tenían que aceptar una interpretación donde todos los eventos eran manifestaciones de la voluntad divina. Este control educacional significaba que incluso las mentes más brillantes de la época trabajaban dentro de marcos conceptuales determinados por la doctrina eclesiástica. Era casi imposible imaginar alternativas porque el mismo vocabulario para articular alternativas era controlado por la Iglesia. Pero quizás el aspecto más impresionante del poder eclesiástico medieval es su escala geográfica.
Mientras salen de la Catedral de Notre Dame y reflexionan sobre lo que presenciaron, pueden considerar este hecho extraordinario. En este mismo momento, rituales esencialmente idénticos se están realizando en catedrales por toda la Europa cristiana. En Santiago de Compostela, España. En Canterbury, Inglaterra. En Colonia, Alemania. En Roma, naturalmente. En Cracovia, Polonia. En cada una de estas ubicaciones, obispos con autoridad similar a la de Domitian están ejerciendo influencia similar sobre congregaciones locales, todo coordinado a través de una jerarquía que culmina en el Papa en Roma. Es una red de influencia que se extiende miles de millas, unificada por doctrina común, liturgia estandarizada y jerarquía integrada. Nada similar había existido antes en la historia humana, y pocos sistemas posteriores lograron igualar esta combinación de alcance geográfico, penetración cultural y coordinación organizacional. Para entender verdaderamente el poder de la Iglesia medieval, consideren el arma más terrible en su arsenal, la excomunión. Cuando un individuo es formalmente expulsado de la comunidad eclesiástica, no está simplemente perdiendo privilegios religiosos, está siendo cortado de la misma estructura de la sociedad medieval. Una persona excomulgada no puede participar en negocios, porque todos los contratos se hacen bajo juramento cristiano. No puede casarse, porque el matrimonio es un sacramento. No puede recibir asistencia médica, porque los hospitales son administrados por la Iglesia. No puede ser enterrada en suelo consagrado, condenando su alma a la condenación eterna. En esencia, se convierte en una no persona, y este poder no se limita a individuos. Los papas pueden colocar reinos enteros bajo interdicto, suspendiendo todos los servicios religiosos en un territorio hasta que su gobernante se someta a la autoridad papal. Imaginen el impacto psicológico. Un reino entero donde nadie puede casarse legítimamente, donde ningún niño puede ser bautizado, donde ningún muerto puede recibir entierro cristiano. Es una forma de guerra psicológica de efectividad devastadora. Pero quizás la dimensión más profunda de la influencia eclesiástica es cómo creó, literalmente, una realidad alternativa para sus fieles. La vida terrenal no era la vida real. Era solo un prólogo breve y relativamente poco importante a la vida eterna que seguiría después de la muerte. Esta inversión de perspectiva transformó completamente cómo las personas evaluaban sus experiencias. El sufrimiento terrenal se volvió oportunidad espiritual. La pobreza material se volvió riqueza espiritual potencial. Las injusticias temporales serían corregidas en la eternidad. La muerte no era un final, sino un comienzo. Era un sistema de creencias que podía hacer tolerable cualquier dificultad, aceptable cualquier injusticia, legítima cualquier autoridad, siempre que fuera presentada como parte del plan divino. Y porque la Iglesia controlaba la interpretación de este plan, podía, en esencia, justificar cualquier cosa. Aún así, sería injusto y simplista caracterizar toda la influencia eclesiástica como manipulación cínica. Muchos líderes de la Iglesia eran genuinamente devotos, verdaderamente preocupados por el bienestar espiritual de sus fieles. Muchos creyentes encontraron consuelo real, propósito genuino y comunidades auténticas a través de su participación en la vida eclesiástica. Domitian, por ejemplo, dedica horas cada día al cuidado personal de los pobres de su diócesis. Genuinamente cree que está salvando almas, que su trabajo tiene consecuencias eternas, que está sirviendo a una causa infinitamente importante. Su influencia es poderosa en parte porque se ejerce con convicción auténtica. Y para muchos en la congregación, la participación en la vida de la Iglesia proporciona estructura, significado, comunidad y esperanza de maneras que genuinamente mejoran sus vidas. El marco cristiano medieval, por restrictivo que pueda parecer a sensibilidades modernas, ofrecía respuestas a preguntas fundamentales sobre propósito, moralidad y destino que marcos alternativos no podían proporcionar. Mientras caminan por las calles de París al final de esa mañana de diciembre, aún llevando ecos de la misa en su memoria, pueden contemplar el legado extraordinario de la influencia eclesiástica medieval. Conceptos que nuestra era secular a menudo considera universales: dignidad individual, la importancia de la compasión, responsabilidad moral, la posibilidad de redención, todos fueron profundamente moldeados por siglos de dominación cultural cristiana.
Las universidades a las que podrían asistir hoy tienen sus raíces en las escuelas catedralicias medievales. Los hospitales que cuidan a los enfermos evolucionaron de instituciones de caridad eclesiásticas. Los conceptos legales de debido proceso y protección de los vulnerables fueron influenciados por nociones cristianas de justicia. Incluso los movimientos seculares de justicia social a menudo hacen eco de temas primero articulados en contextos religiosos medievales. Naturalmente, este poder absoluto no duraría para siempre. Las fuerzas que eventualmente lo limitarían, el crecimiento de universidades seculares, el desarrollo de literaturas vernáculas, el auge de monarquías centralizadas, el surgimiento de clases comerciantes prósperas, ya estaban en movimiento durante el siglo XIII. Pero durante casi 1000 años, aproximadamente del 500 al 1500 DC, la Iglesia Católica ejerció un nivel de influencia sobre las mentes humanas que quizás nunca ha sido igualado en la historia. Moldeó no solo lo que las personas hacían, sino lo que pensaban, sentían, esperaban, temían y soñaban. Y mientras se alejan de las largas sombras de la catedral, llevando consigo la memoria de este poder extraordinario, pueden reflexionar sobre cómo todos los influencers que hemos encontrado en nuestro viaje, trovadores, escribas, predicadores, nobles, operaban, en última instancia, dentro del universo conceptual creado y mantenido por la Iglesia. Eran planetas orbitando un sol institucional que proporcionaba no solo luz, sino la misma estructura del cosmos cultural medieval. Y entender este hecho es entender algo fundamental sobre cómo las ideas, valores y visiones del mundo se extienden y se establecen en las sociedades humanas. Y así, mientras nuestro viaje de 2 horas y media a través de los primeros influencers de la historia llega a su fin, pueden acomodarse aún más profundamente en su cama moderna, su habitación calefaccionada e iluminada, y contemplar la continuidad extraordinaria que conecta nuestra era digital con esos siglos distantes. Esta noche, han presenciado 5 formas distintas de influencia humana, cada una desarrollando técnicas y estrategias que aún reconocemos hoy, aunque amplificadas por tecnologías que los medievales nunca podrían haber imaginado. Los trovadores itinerantes, llevando sus historias por los caminos peligrosos de Europa, anticiparon nuestra cultura actual de creadores de contenido y narrativas virales. Entendieron que las narrativas convincentes pueden viajar más rápido que las noticias, que el entretenimiento puede llevar mensajes políticos, que la marca personal puede ser más poderosa que la autoridad institucional. Los monjes escribas, trabajando en silencio en sus scriptoriums congelados, prefiguraron nuestra era de curación de información y gestión de contenido. Descubrieron que controlar el acceso al conocimiento es controlar el discurso futuro, que las decisiones editoriales resuenan a través de siglos, que la preservación también es una forma de poder. Los predicadores populares, moviendo multitudes con sus reliquias y promesas de milagros, desarrollaron técnicas psicológicas que todo influencer moderno reconocería: construcción de comunidad a través de experiencias compartidas, monetización de conexión emocional, transformación de seguidores en evangelistas de su mensaje. Las cortes nobles, refinando el comportamiento humano hasta convertirlo en forma de arte, crearon conceptos de branding de estilo de vida y marketing aspiracional que aún dominan nuestra cultura. Entendieron que las personas no simplemente compran productos, compran identidad, estatus, asociación con versiones idealizadas de sí mismas. La Iglesia medieval, ejerciendo control casi total sobre la visión del mundo de millones, demostró el poder de mensajería consistente, branding coordinado y autoridad institucional que las organizaciones modernas estudian e intentan replicar, usualmente con éxito limitado. Hay una ironía deliciosa en contemplar estas conexiones mientras están rodeados de tecnología que parecería completamente mágica para cualquier persona medieval. Su smartphone contiene más información que la biblioteca medieval más grande. Su hogar es más cómodo que un palacio real. Su capacidad de comunicarse instantáneamente con personas del otro lado del globo excede los sueños más salvajes de comerciantes o diplomáticos medievales. Sin embargo, las dinámicas fundamentales de influencia, persuasión y conexión humana permanecen sorprendentemente constantes. Aún anhelamos historias que den sentido a nuestras experiencias. Aún deseamos comunidad, significado, trascendencia. Aún luchamos con preguntas sobre autenticidad versus actuación, sustancia versus estilo, placer inmediato versus consecuencias a largo plazo. Quizás el regalo más valioso que este viaje a través de la influencia medieval ofrece es perspectiva sobre nuestra propia era de aparente sobrecarga de información y autoridades competitivas. La sensación de que estamos abrumados por intentos de influencia,
que cada institución e individuo está tratando de moldear nuestros pensamientos y comportamientos, que la voz auténtica es cada vez más difícil de distinguir de mensajería calculada. Las personas medievales enfrentaron desafíos similares, solo que con herramientas y contextos diferentes. También tuvieron que navegar autoridades competitivas, Iglesia versus Estado, local versus universal, tradicional versus innovador. También lucharon por distinguir entre experiencia religiosa auténtica y manipulación, comunidad genuina y actuación social, autoridad legítima y apropiación oportunista del poder. Y quizás este reconocimiento puede ser reconfortante mientras se deslizan hacia el sueño. Los desafíos que enfrentamos al distinguir fuentes confiables de no confiables, emoción auténtica de actuada, comunidad genuina de relaciones parasociales, estos no son desafíos completamente nuevos creados por la era digital. Son variaciones sobre temas eternos de la existencia social humana. Un campesino medieval, escuchando a un trovador viajero, tenía que decidir si las historias eran creíbles. Un comerciante asistiendo a ceremonias de corte, tenía que navegar dinámicas complejas de refinamiento auténtico versus actuado. Un miembro de la congregación escuchando a un predicador carismático, tenía que luchar con preguntas sobre experiencia espiritual genuina versus manipulada. Lo que nuestro viaje sugiere es que la influencia, en todas sus formas, no es inherentemente buena ni inherentemente mala, es simplemente un aspecto fundamental de cómo funcionan las sociedades humanas. Las personas siempre han aprendido unas de otras, se han copiado unas a otras, han competido por atención y admiración, han buscado moldear las creencias y comportamientos ajenos. Lo que varía a través de las eras son las herramientas disponibles para ejercer influencia, la escala en que puede operar y la velocidad a la que puede propagarse. Pero las necesidades humanas subyacentes que hacen a las personas susceptibles a la influencia, deseo de comunidad, significado, estatus, trascendencia, belleza, conexión, estas permanecen notablemente constantes. Mientras se acomodan en una posición cómoda para dormir, consideren este pensamiento final. Nuestra era actual de influencia digital será, en algún siglo futuro, estudiada con la misma fascinación que hemos traído a la influencia medieval esta noche. Los historiadores futuros analizarán nuestros algoritmos de redes sociales, cultura de celebridades, lealtad de marca y fenómenos virales con la misma mezcla de curiosidad científica y diversión gentil que hemos aplicado a reliquias medievales, ceremonias de corte y canciones de trovadores. Reconocerán tanto la sofisticación como la ingenuidad de nuestros sistemas actuales, así como nosotros podemos simultáneamente admirar la astucia de las técnicas de influencia medievales mientras notamos sus limitaciones y consecuencias no intencionadas. Y quizás esta perspectiva puede ayudarlos a relajarse hacia el sueño con mayor ecuanimidad sobre el flujo constante de intentos de influencia que caracterizan la vida moderna. Entender que están participando en patrones que tienen siglos de antigüedad, que los desafíos que enfrentan al navegar mensajes competitivos son variaciones sobre temas que los humanos siempre han confrontado, puede proporcionar una sensación de continuidad y estabilidad en lo que a menudo parece un mundo que cambia rápidamente. No están solos en este desafío. Son parte de una historia humana continua de aprender a distinguir sabiduría de ruido, autenticidad de actuación, influencia beneficiosa de control manipulativo. Y como personas en cada era, tienen tanto vulnerabilidad a ser influenciados como capacidad para elegir sabiamente entre las influencias que encuentran. Así que descansen en paz, sabiendo que las influencias de mañana, cualquiera que sea la forma que tomen, son simplemente el capítulo más reciente de una historia muy antigua, una historia en la que no son meramente receptores pasivos, sino participantes activos con agencia, discernimiento y una voz propia. Buenas noches, queridos oyentes. Que sus sueños estén llenos de ecos de historias antiguas, y que despierten descansados y quizás un poco más sabios sobre la danza eterna entre aquellos que buscan influir y aquellos que eligen cómo responder.